No le ha gustado nada a Julián, no está... El enfado evidentemente existía todavía cuando ha entrado al vestuario, pero se ha convertido más en una decepción, porque la temporada pasada, sobre todo en el tramo inicial y en la parte más importante de la temporada, hubo momentos en los que pues, a Julián Álvarez no le gustaron ciertas decisiones de Simeone que, como explicaba antes, no le hacían creer que era esa estrella del equipo, ese guía para el Atlético de Madrid, y son detalles que el club la temporada pasada le dijo que no iba a ver esta temporada y que ha vuelto a ver en la jornada 1. Entonces ya no es tanto un cabreo, sino una decepción y una desilusión en la jornada 1. Por lo tanto, hay una desilusión importante en la noche de hoy en el entorno de Julián Álvarez y en Julián Álvarez. No están contentos y bueno, es evidente que... Lo que quiere es que le hagan sentir importante, ¿no? Correcto, eso es. El Cholo no le está dando ese cariño para que se sienta importante. Se lo prometieron con palabras y el primer día... Pero se lo prometieron el club, pero es que eso el club no te lo tiene. El club no te puede prometer eso. El Cholo habló con él, ¿no? Sí, pero el o por lo menos el club, Iñaki, eso... Sí, hay una conversación con el club al final de la temporada y se habla el club de... del Cholo también... Julián, evidentemente, lo que hace entender al club es que hay ciertas situaciones que no han gustado, sí, y el club lo entiende, porque además, evidentemente, ya lo sabemos todo lo que pasó este verano, que hubo interés de un montón de clubes, no solo de clubes de representante fuera, de Julián, pero ¿no? que En solo para culés. En solo para culés, correcto. En solo para culés, y dijo que, bueno... Fernando Hidalgo, es que Josep, este año... Dejaba querer, y a partir de ahí el club se puso en marcha y dijo, claro, Julián, tranquilo, que te queremos, te lo vamos a demostrar, eres importante. Fue a raíz de esa llamada que provocó un terremoto en el Atlético de Madrid. La ventanilla... Es que este año... Primero de todo, nos hace daño el resultado, pero yo, empezando la temporada, necesito agarrarme de las cosas muy buenas que aparecieron y que se vieron. Evidentemente necesitamos tener más eficacia, después de tanto esfuerzo que hace el equipo para obviamente generar juego, y a partir de eso evidentemente vamos a ser más importantes dentro de los tiempos que obviamente podés controlar el partido. Hoy nos tocó hasta el minuto 60, creo que controlar bastante el juego del partido. Vino el gol, teníamos la situación bastante ordenada, tuvimos la situación ahí de Julián que pudo ser gol, una linda jugada que hicieron ahí en equipo, pero bueno, el fútbol es maravilloso. Viene una pelota parada, viene el 1-1, viene enseguida el 2-1 en un gol bien aprovechado por el rival, y bueno, te quedas a 0. Lo que acaba de ocurrir merece toda la atención del aficionado, porque detrás de un resultado hay siempre una historia más profunda que condiciona no solo el presente inmediato, sino también el futuro de una institución deportiva y lo que representa en el plano emocional y económico para miles de personas que siguen cada paso de su equipo. El Atlético de Madrid inició su temporada con una derrota inesperada, un golpe que cala hondo en la moral colectiva, porque no es únicamente un tropiezo, sino un recordatorio de las exigencias que acompañan a un club que ha invertido más de 170 millones de euros en reforzar su plantilla y que bajo el mando de Diego Pablo Simeone se encuentra ante un punto de inflexión. Desde el primer minuto se generó la expectativa de que este año debía ser distinto, que la plantilla confeccionada tenía los recursos técnicos y tácticos para disputar cada encuentro con autoridad, que las inversiones en jugadores como Alex Baena, Janko, Raspadori, Johnny Cardoso y Ruggeri iban a traducirse de manera inmediata en rendimiento y resultados. Sin embargo, el fútbol, con su carácter imprevisible, se encargó de recordar que el deporte no responde a la lógica de la inversión monetaria, sino a la dinámica de los partidos, al detalle mínimo que se escapa en un instante y que cambia por completo la narrativa. El choque frente al Español terminó con un 2-1 en contra, y aunque el marcador es ajustado, lo que duele es la manera en la que se escapó un encuentro que parecía bajo control. El Atlético dominó durante 60 minutos,
mostró solidez en la presión y capacidad para manejar los ritmos del juego, creó ocasiones claras como la de Julián, que pudo haber significado una diferencia sustancial, y hasta ese momento el planteamiento de Simeone parecía darle la razón. Sin embargo, en cuestión de minutos, todo se derrumbó con la precisión quirúrgica de un rival que supo aprovechar las pocas oportunidades que tuvo y que convirtió una pelota parada en un empate que desordenó las ideas rojiblancas para inmediatamente después golpear de nuevo y dejar a los colchoneros con las manos vacías. Esa es la maravilla y la crueldad del fútbol, un deporte que no premia siempre al que más propone, sino al que logra materializar su ocasión con contundencia. Simeone, en rueda de prensa, trató de rescatar lo positivo. Insistió en que su equipo hizo muchas cosas bien y que el resultado no debe ocultar los avances observados en un grupo que aún busca ensamblarse. Pero la realidad es que para la afición, las palabras saben a poco. Se esperaba que la inversión en fichajes se tradujera en un arranque demoledor. Se soñaba con una versión del Atlético que pudiera competir de tú a tú contra el Real Madrid y el Barcelona desde el primer día. Se proyectaba una identidad que volviera a despertar el respeto europeo que se fue diluyendo en las últimas temporadas. Lo que se vio en Cornellá deja dudas, si bien no cuestiona la capacidad del técnico ni de los jugadores, sí coloca un foco de presión que crece jornada tras jornada. Los fichajes llegan con la etiqueta de salvadores. Cada uno de ellos representa una apuesta fuerte de la directiva. Alex Baena, con su desequilibrio y talento para romper líneas, debía convertirse en un referente inmediato del centro del campo. Janko, central con recorrido internacional, fue traído para aportar seguridad defensiva y personalidad en la salida de balón. Raspadori, con su olfato goleador, se perfila como el complemento que tanto se había reclamado en la delantera. Johnny Cardoso, joven mediocentro, promete energía y futuro. Ruggeri, con proyección y contundencia, simboliza la idea de construir una defensa con miras a largo plazo. Todos ellos forman parte de un plan ambicioso que en el papel parece sólido, pero que en el terreno de juego necesita tiempo para cristalizar. Y ese tiempo es lo que menos ofrece el calendario, porque en el fútbol de élite la paciencia se mide en puntos, en resultados inmediatos que permitan sostener un proyecto. El periodismo deportivo se detiene en un punto clave. ¿Qué significa esta derrota más allá de los 3 puntos? Significa que la confianza inicial se tambalea, que cada error se amplifica en un contexto de exigencia máxima, que la narrativa puede virar rápidamente de la ilusión al cuestionamiento. Significa también que Simeone, acostumbrado a convivir con la presión, debe volver a reinventarse y encontrar en el vestuario los liderazgos que mantengan la calma. Porque lo que hoy parece un tropiezo menor puede convertirse en tendencia si no se corrige a tiempo. El análisis táctico revela que el Atlético controló gran parte del encuentro gracias a la intensidad en la recuperación y al orden defensivo clásico de los equipos del Cholo. Pero el problema surgió en la falta de eficacia en los últimos metros. Generar ocasiones sin convertirlas en gol es un defecto que se paga caro y que el Español aprovechó con frialdad. Una vez encajado el primer tanto, el conjunto rojiblanco mostró nerviosismo, una pérdida de concentración que permitió al rival marcar el segundo y cerrar el partido. No hubo reacción suficiente, y ese es un aspecto que preocupa, porque refleja una fragilidad psicológica inesperada
para un equipo que presume de fortaleza mental. Desde el punto de vista económico, la derrota también tiene consecuencias. La inversión realizada no es un dato menor. Son más de 170 millones de euros que deben justificarse no solo con espectáculo, sino con victorias. Cada tropiezo reduce el margen de error y alimenta la narrativa crítica en medios y redes sociales, donde el escrutinio es constante y despiadado. Los aficionados se dividen entre los que piden paciencia y los que exigen resultados inmediatos. Y en medio de esa polarización se encuentra Simeone, un técnico que lleva más de una década en el banquillo rojiblanco y que ha construido una identidad reconocible, pero que también enfrenta el reto de evolucionar para que su equipo no quede rezagado en un fútbol que se transforma a gran velocidad. El fútbol moderno exige más que nunca versatilidad, capacidad de adaptación y un equilibrio entre tradición y novedad. Simeone sabe que no basta con la intensidad defensiva ni con la solidez colectiva. Ahora se necesita fluidez ofensiva, variantes que permitan desbloquear partidos cerrados y una eficacia que convierta la superioridad en goles. Los fichajes apuntan precisamente a ofrecer esas herramientas, pero mientras se ensamblan los resultados, pueden generar una tormenta mediática difícil de gestionar. No es casual que la conversación pública gire alrededor de la palabra expectativa. Cuando un club invierte tanto dinero, la expectativa crece proporcionalmente y se convierte en un arma de doble filo. Cada victoria se celebra como una confirmación del proyecto, pero cada derrota se magnifica como un fracaso estructural. Esa es la carga que lleva el Atlético en este inicio de temporada y que condicionará el discurso en las próximas semanas. Lo interesante es observar cómo un solo partido puede alterar la narrativa. Antes del debut se hablaba de ilusión, de posibilidades reales de pelear el título, de un equipo renovado con hambre de gloria. Después del 2-1 en Cornellá, se habla de dudas, de falta de eficacia, de fragilidad en momentos clave. Así funciona el deporte de élite, donde la línea entre la euforia y la frustración es extremadamente delgada. Pero hay una enseñanza que se desprende de este episodio y que merece ser destacada. El fútbol sigue siendo un espacio donde lo imprevisible mantiene su esencia. No importa cuánto se invierta, no importa cuánto se planifique, siempre habrá un margen de incertidumbre que lo convierte en un espectáculo apasionante. Y esa es la razón por la que millones de personas no solo miran los partidos, sino que viven cada detalle como si fuera parte de su propia vida. El Atlético perdió, sí, pero esa derrota no es el final de la historia. Es apenas el inicio de una temporada que promete emociones, debates, análisis y giros inesperados. Y es precisamente esa incertidumbre lo que atrapa al espectador y lo mantiene atento hasta el último minuto.